Se dice que Mariano Rivera registró 652 salvamentos, un número tan estratosférico que roza lo absurdo. Pero si miramos más de cerca su carrera, llena de inicios fallidos, lesiones en momentos cruciales y reveses postemporada, surge una pregunta incómoda. ¿Es ese récord el producto de una grandeza inigualable o simplemente el resultado de una ingeniería estadística tan perfecta que nadie se atrevió a cuestionarla hasta ahora? ¿De verdad un lanzador que usa casi exclusivamente un solo lanzamiento puede dominar la liga de esa manera? Es una cifra que supera por 1.6 veces el récord japonés, y para muchos, especialmente aquellos que ven el béisbol desde la perspectiva analítica más fría, huele a sospecha. Ese escepticismo inicial que se preguntaba si acaso no habían juntado las estadísticas de dos jugadores diferentes para alcanzar ese hito de 600 salvamentos, es precisamente lo que 320 Bateo TV va a desvelar contigo en este momento. La leyenda de Rivera no comienza con la majestuosidad de un cerrador, sino con el fracaso de un campo corto. Hay que ir hasta 1990, cuando un joven panameño es evaluado por un scout de los Yankees y a pesar de su potencial atlético, es descartado para el campo corto. Un año más tarde, por pura casualidad, o como algunos dirían, por la terrible racha de lanzadores de su equipo, este joven de repente se ofrece como relevo de emergencia y lanza 140 kilómetros por hora en su debut improvisado. 140. Un scout de los Yankees, el legendario Tito Mendoza, diría más tarde: aquel día, el béisbol no encontró un nuevo lanzador, perdió un campo corto mediocre. Fue pura suerte, la suerte de un equipo pésimo. Rivera, a pesar de la incredulidad inicial de los scouts que lo habían descartado un año antes, firma. Su ascenso fue rápido en las menores, registrando un minúsculo 0.17 de efectividad en la Rookie League. Pero, por supuesto, el camino no fue lineal. Como abridor en las mayores, fracasó. Su debut se saldó con 5 carreras limpias en 3-1 entradas. Tenía que depender de un cambio y un slider, y su resistencia era cuestionable. Es más, al final de su primera temporada, su efectividad era un preocupante 5.51. La transformación ocurrió en 1996, cuando se convirtió en el setup man de John Wetland. Ya para 1997, cuando Wetland se fue, Rivera asumió el rol de cerrador. Pero incluso en ese momento, el éxito no era seguro. Recién comenzada esa temporada, falló 4 de sus primeros 6 intentos de salvamento. El joven Mariano estaba roto, sumido en una profunda crisis de confianza. Y aquí es donde la historia da un giro que valida completamente su récord. Un día, mientras calentaba en el bullpen, un compañero le gritó: «Mariano, esa recta se te está deslizando a la derecha». Rivera juró que había tirado una recta pura, pero el movimiento estaba ahí, sutil, involuntario, mágico. Lo que había sido un defecto de su mecánica se convirtió en el arma más devastadora en la historia del béisbol moderno, el cutter. Muchos analistas, especialmente en foros especializados, insisten en que usar una sola clase de picheo hace que el lanzador sea predecible. Ese es el argumento superficial. Pero, como lo explicó el bateador estelar David Ortiz, el problema del cutter de Mo es que no es un slider rápido. Es una recta de 95 millas que a 10 centímetros de golpearte se mueve de forma invisiblemente sutil. Tu cerebro dice recta, tu bate espera recta, pero la pelota se desvía esos 10 centímetros que rompen tu sweet spot y te parte el bate. No puedes reaccionar a 10 centímetros de movimiento a esa velocidad. Aquí es donde la estadística bruta se encuentra con la psicología. Rivera no solo lanzaba un cutter de 150 kilómetros por hora en una era donde el promedio de los closers rondaba los 145 kilómetros por hora, sino que tenía un control tan inhumano que podía variar el punto de ruptura del lanzamiento.
No era una única trayectoria. Eran 3 o 4 variaciones mínimas que, para el bateador, resultaban en la sensación de estar golpeando una pared móvil. El récord de 652 salvamentos y el hecho de que solo le tomaran 1.1015 juegos registrarlo, deja de ser una sospecha estadística y se convierte en el testimonio de una anomalía física. Pero si el récord fuera fácil, no tendría drama. El verdadero conflicto de Rivera se cocinó en octubre. El hombre era una deidad en la temporada regular, pero la postemporada lo puso de rodillas varias veces. La derrota en el Juego 7 de la Serie Mundial de 2001, o la infame derrota de 2004 contra Boston tras ir ganando 3-0 en la serie, son momentos que lo definieron tanto como sus salvamentos. Este es el clímax emocional, la figura que parecía invencible, enfrentándose a la mortalidad. El hecho de que fallara en momentos tan visibles solo añade peso a la autenticidad de sus 652 salvamentos. Si hubiera sido un producto fabricado, no habría permitido esas grietas en la armadura. Al contrario, cada revés lo impulsó a regresar, y sus estadísticas postemporada, 96 juegos, 42 salvamentos y una efectividad inverosímil de 0.70, prueban que no solo fue un gigante, sino un vengador. Y hablando de revancha y resiliencia, ¿recuerdan el momento en que se lesionó gravemente la rodilla en 2012, anunciando un final de carrera ignominioso? Él mismo dijo, «Yo no me retiro así, yo regreso». Y regresó a los 44 años para lograr 44 salvamentos, una efectividad de 11 años y un MVP en el All-Star Game. La ironía final, el golpe de efecto que cierra el círculo de su carrera, ocurre en su último juego en el Yankee Stadium. Cuando el manager no fue al montículo para sacarlo, sino sus compañeros de toda la vida, Derek Jeter y Andy Pettitte, Rivera rompió en llanto. Un hombre de acero, dueño del cóter que rompió el sueño de cientos de bateadores, se mostró vulnerable, demostrando que detrás de esa estadística brutal había un ser humano. El récord de 652 es real. Es el fruto de un error técnico convertido en arte, de una mentalidad inquebrantable y de una longevidad que desafía la ciencia del deporte. Prueba de ello es la anécdota de los mellizos de Minnesota, quienes le regalaron una mecedora hecha con los bates rotos que él había causado. Una silla que llamaron, con sarcasmo y admiración, Sueños Rotos. Porque Rivera no solo salvó juegos, destrozó las esperanzas de la ofensiva rival, de forma literal. Él es el único jugador en la historia que porta el número 42 de Jackie Robinson, un hecho que cimenta su estatus mítico. La pregunta ya no es si los 652 salvamentos son reales, sino cómo es posible que el cuerpo humano pudiera sostener tal nivel de excelencia y repetición sin romperse, temporada tras temporada, hasta el final. Si te ha fascinado la historia detrás del cortador de sueños y el hombre que hizo posible lo imposible, dale me gusta a este video, compártelo con otros fanáticos del béisbol y suscríbete a 320 Bateo TV para más análisis épicos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que alguna vez veremos a otro cerrador que supere la marca de 652 salvamentos de Mariano Rivera? ¿O es un récord que vivirá para siempre?